Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ariel Boskin, soy gerente principal de estudios económicos. Estamos con Agustín Benetrix y Jorge Carrera en la presentación del trabajo de Agustín, que se llama El papel amortiguador de las inversiones transfronterizas, posiciones netas versus composición de monedas. Déjenme contarles que Agustín es profesor asociado de Economía y director de la Unidad de Investigación de Macroeconomía Internacional en el Trinity College de Dublín. Previamente ocupó puestos de investigación en proyectos patrocinados por el Irish Research Council y el European Research Council, así como puestos de visitante en diferentes instituciones internacionales y universidades. Sus intereses de investigación incluyen finanzas internacionales, tipos de cambio y política fiscal, y sus trabajos han sido publicados en diversos journals internacionales muy reconocidos. Jorge Carrera, quien va a estar a cargo de los comentarios del trabajo, es director del Banco Central, investigador de CONICET y de la Universidad de La Plata. Agustín, cuando vos quieras, puedes iniciar con la presentación. Bueno, primero que nada, quería agradecer la invitación, la cordial invitación del Banco Central, de Jorge y Ariel, por tenerme acá. Es un honor poder presentar mi trabajo después de tanto tiempo. Recuerdo la primera vez que presenté, era cuando había recién terminado mi doctorado en el año 2008 y presentaba mi primer capítulo de mi tesis. Hoy, un poco más maduro desde el punto de vista académico, tengo la oportunidad de presentar este trabajo que, como van a ver hoy, es de gran interés para la Argentina y para el mundo. Así que para ahorrar tiempo voy a empezar con la presentación. Bueno, antes que nada, es importante decir que este es un trabajo coautorado con Belen de Milormes, que es una estudiante de doctorado que trabaja bajo mi supervisión en el Trinity College Dublin, y Martin Schmidt, que trabaja en el Banco Central Europeo. Como es usual, las opiniones de este artículo representan la de los autores y no representan la del Banco Central Europeo o Trinity College. Bueno, en resumen, lo que hace este paper es estudiar el rol de estabilización o amplificación de shocks y cómo las posiciones externas de los países, medidas a través de sus activos internacionales y pasivos, agrandan o achican los efectos de movimientos en el tipo de cambio. El paper es muy simple. La idea es presentar un indicador que va a capturar en qué medida los movimientos de tipo de cambio generan revaluaciones en los activos y pasivos, amplificando o reduciendo los efectos del mismo. Lo que es importante también resaltar en este punto de la presentación es que los efectos del movimiento de tipo de cambio son más generales de lo que nosotros estudiamos en este artículo. En este paper lo que hacemos es focalizarnos exclusivamente en las inversiones a través de la frontera, ya sea inversiones en otros países o inversiones de otros países en nuestro país. No estamos teniendo en cuenta las posiciones en distintas monedas que pueden ser locales o que pueden ser de inversores de distintas nacionalidades. También es importante resaltar en esta parte que VAL, que va a ser la manera en la que vamos a llamar los efectos de evaluación, pueden estar generados por otras razones, no necesariamente exclusivamente sean el resultado del tipo de cambio. Pueden ser efectos en activos y pasivos relacionados con los movimientos de bolsa, etc. Este paper es un paper empírico que se apoya en varios años de investigación en la creación de una base de datos que estima y colecta la moneda de denominación de los distintos activos y pasivos de una gran cantidad de países y de distintos tipos. Para este trabajo nos focalizamos en 50 países avanzados y emergentes. Tomamos una perspectiva global. El approach acá no es mirar a un país, sino mirar el problema de amortización o no, desde el punto de vista de estabilidad financiera global. Desde el punto de vista empírico, tomamos dos metodologías. La primera es mirar a las distribuciones, non-parametric, y la segunda es usar un modelo de regresión. Ahí nos ocupamos principalmente en correlaciones.
Pero para motivar el trabajo, déjenme invertir un poco del tiempo disponible en explicar un poco el contexto. Primero y principal, hay que tener en cuenta que desde mediados de los 90, principalmente en economías avanzadas, hubo una gran aceleración en la escala y la velocidad en que las transacciones internacionales se llevaban a cabo. Por ejemplo, hoy en día, los activos y pasivos internacionales de los países son incluso hasta 3 o 2 veces más grandes de lo que solían ser a principios de los 90. Como consecuencia, cualquier shock de tipo de cambio, de tasas de interés, de inflación, tienen un efecto que es mucho más grande en términos de escala de lo que solían ser. Como consecuencia, es importante poner el foco en este tipo de preguntas de investigación. Otra cosa importante que gracias a este gran crecimiento de las inversiones internacionales se descubrió es que la dinámica del endeudamiento o no de los países no solo depende de los flujos, sino que también depende de los cambios en valuación de los activos pasivos. El segundo punto también para resaltar, para dar un contexto, es que principalmente en los años 2000 y después de la crisis financiera internacional, hubo una especie de normalización, entre comillas, de lo que es el perfil de composición de monedas de activos y pasivos externos. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros quizá hemos aprendido varios años atrás de que un deudor neto está expuesto a una pérdida de capital cuando hay una depreciación de la moneda, no necesariamente es siempre el caso. Nosotros acá lo llamamos el textbook case, el caso del libro. Las combinaciones de monedas, los activos y pasivos, pueden generar ganancias de capital, incluso cuando el país es un deudor neto. Otra cosa para resaltar, para dar el contexto, es los grandes movimientos de tipo de cambio. Acá los llamamos ER, por Exchange Rates. Y cómo esos movimientos, sobre todo durante la crisis financiera global, crearon enormes redistribuciones financieras internacionales, con grandes ganadores, como por ejemplo en el caso de Inglaterra, o grandes perdedores, como el caso de Japón. Finalmente, para dar el contexto, una cosa importante a resaltar es la política monetaria internacional, ya sea en respuesta a la crisis financiera o en respuesta a la inflación que siguió la pandemia de COVID-19. Como comentaba antes, este trabajo es parte de un grupo de investigadores que viene haciendo investigación desde el año 2010 aproximadamente, focalizándose en la composición de moneda de los activos y pasivos internacionales. Esta es una pequeña lista que principalmente resalta las contribuciones de investigadores de la universidad en donde vengo, Trinity College Dublin, y otros coautores, ya sea basados en otras universidades en Estados Unidos o incluso que han pasado parte de su carrera en el Fondo Monetario Internacional. Estos papers se focalizan en tipos de cambio financieros, se focalizan en posiciones de monedas largas o cortas, se focalizan en la crisis financiera internacional, el impacto que tuvo la crisis en la redistribución de riqueza, la globalización y su dinámica, o los efectos de evaluación relacionados con los tipos de cambio. Hay otros trabajos que en este momento se están desarrollando que siempre se concentran en los datos que vamos a utilizar en este trabajo. Como decía antes, la contribución del paper es muy simple. Lo que hacemos en este trabajo es focalizarnos en la amplitud de los shocks. No estamos interesados en ver si una posición negativa externa genera ganancias o pérdidas. Nosotros queremos ver la amplitud. Por eso decimos que nuestro ángulo a la pregunta es más desde el punto de vista de estabilidad financiera internacional. Para eso lo que hacemos es documentar la relación que hay entre dos principales dimensiones. Las posiciones netas, activos menos pasivos internacionales, por un lado, y por otro lado, el mix de moneda de los distintos tipos de inversiones dentro de los activos y de los pasivos. Mix de moneda entendido como moneda externa o moneda doméstica, o incluso
las distintas combinaciones de monedas externas. ¿Okay? Todo un grupo de países para los cuales estos datos han sido estimados, que incluye economías avanzadas y economías emergentes. Ahora, déjenme invertir un poquito de tiempo en la teoría y cómo derivamos estos indicadores. Nosotros proponemos una medida que se llama exposición de monedas netas, que la llamamos FXA. La idea está dada por la siguiente ecuación, en donde, por un lado, tenemos el parámetro WF, que mide la proporción de todos los activos externos de un país que está denominado en moneda extranjera. Por ejemplo, los activos externos de Estados Unidos pueden estar denominados en moneda extranjera, siendo un 20%, un 30%. Ese es el tamaño relativo de todos los activos externos. Prácticamente, como lo voy a definir en unos minutos, es la división entre activos internacionales dividido el tamaño total del balance de un país. Por un lado tenemos los activos y por otro lado tenemos los pasivos. WF es la misma proporción para los pasivos, o sea, la proporción de pasivos internacionales que están denominados en moneda extranjera, multiplicado por la proporción de pasivos internacionales. Este indicador tiene muchas ventajas. Primero y principal, está acotado entre los números -1 y 1. Cuando el número de este indicador es -1, es lo que nosotros llamamos que un país está corto en moneda extranjera. Cuando el valor es igual a 1 es cuando el país está largo en moneda extranjera. Para darles un ejemplo, cuando el valor de este indicador es igual a 1, quiere decir que este país tiene todos los activos externos denominados en moneda extranjera. Cuando este valor es -1, es cuando estos activos externos están denominados en moneda local. O sea, como pueden ver, nosotros acá estamos haciendo uso de la paridad doble de un balance. Podemos ver las cosas desde el punto de vista de los activos, desde el punto de vista de los pasivos. ¿Okay? Ahora, lo que es importante resaltar en este punto es que dependiendo del mix de monedas, los movimientos de tipo de cambio van a generar ganancias o pérdidas. Por ejemplo, si yo estoy en Argentina y tengo un bono que está denominado en euros y el peso se aprecia, en términos de peso, yo voy a tener una pérdida de capital. Si el peso se deprecia, voy a tener una ganancia. Entonces, lo que es importante resaltar en este punto son los siguientes factores. FXA, que es el indicador que recién introduje, IFI, que da una idea de la escala del balance. Por ejemplo, si yo tengo pocos activos y pocos pasivos, las ganancias o pérdidas de capital en términos de escala van a ser menores que si tengo activos y pasivos que son de gran escala. Y finalmente tenemos los movimientos del tipo de cambio. Un pequeño movimiento de tipo de cambio genera pequeñas ganancias o pequeñas pérdidas. Un gran movimiento de tipo de cambio genera grandes ganancias o grandes pérdidas. También querría resaltar en este momento que esta ecuación está presentada de manera de ver cuáles son los efectos de una apreciación o depreciación uniforme. Por ejemplo, desde el punto de vista de la Argentina, yo estoy viendo si el peso se deprecia o se aprecia con respecto a todas las monedas. Pero estos datos nos permiten también estudiar qué pasa, por ejemplo, cuando el dólar se aprecia con respecto al euro. Y teniendo en cuenta las composiciones dentro de la moneda extranjera de activos y pasivos entre euro y dólar, también podemos calcular las ganancias y pérdidas de capital asociadas con ese movimiento. Ahora, para construir el indicador, nosotros hacemos una descomposición de la ecuación FXA. Como sabemos que WF es la proporción de activos externos denominados en moneda extranjera,
podemos también escribir que 1 menos WDC es igual a WF. ¿Okay? Entonces, si es 40% de activos denominados en moneda extranjera, 60% denominados en moneda local. Entonces podemos reemplazar WF por 1 menos WDC. WF para los pasivos se reemplaza por 1 menos WDC para los pasivos, y S, A y SL se reemplazan por las proporciones que ya vienen. ¿Okay? Por ejemplo, para repetir, A dividido A más L son el total de los activos externos dividido el total de los activos más pasivos. ¿Okay? Esto me da la proporción de activos externos respecto al tamaño del balance externo. ¿Okay? El segundo paso es seguir trabajando, hacemos otro paso algebraico, y por un lado vamos a tener A menos L. A menos L es la posición de activos externos net. Net foreign assets. Activos menos pasivos. Y esto está relativo al tamaño del balance del país. Y en esta segunda parte tenemos lo que nosotros en el paper llamamos el mix de monedas, que es la posición de pasivos neta denominado en moneda local. Como consecuencia, llegamos a tener esta ecuación al final. Que por un lado tenemos la posición externa neta, y por otro lado tenemos lo que lo llamamos el mix de monedas. Y el paper lo que hace es ver qué tipo de correlación entre el primer término y el segundo término va a amplificar o amortiguar los efectos de evaluación producidos por movimientos en el tipo de cambio. Ahora, hace unos minutos comenté cómo podemos pensar en los efectos de evaluación. La composición de monedas, qué tan grande es el balance y qué tan grande es el movimiento del tipo de cambio. Volviendo a la ecuación fx-ag, lo que nosotros vamos a hacer en este paper es, como decía antes, estudiar la amplificación o la amortiguación de los shocks. Como consecuencia, nos vamos a focalizar en el segundo momento, la varianza. Entonces, aplicando la fórmula de varianza, sabemos que la varianza de fx-ag es la suma de la varianza de la posición de activos neta, más la varianza del mix de monedas, más dos veces la covarianza entre esos dos términos. Todos los resultados que voy a mostrar de acá en adelante se van a focalizar en este término. Obviamente que si la posición de activos externa neta cambia mucho, la varianza de fx-ag va a cambiar mucho. Lo mismo, si la composición de monedas cambia mucho, eso va a tener un impacto en la varianza de fx-ag. Pero como muchos de los oyentes sabrán, la composición de monedas en general cambia poco. Es muy raro que un país cambie radicalmente la composición de monedas de sus activos y pasivos, sobre todo cuando las monedas son monedas externas. Como otros papers en los que he trabajado con otros colegas demuestra, en general las monedas que dominan la denominación de los activos y pasivos externos internacionales de los países son el dólar, el euro y en menor medida otras monedas internacionales dependiendo de la geografía de los países. Este gráfico muestra la relación entre la amplitud de los efectos en la evaluación, cuánto grandes son los cambios de evaluación en los activos y pasivos internacionales, en la parte vertical, y en la parte horizontal tenemos la correlación entre los dos términos que explicaba anteriormente. La posición de activos externos netos y el mix de monedas.
Como podemos ver, cuando la posición de activos netos y el mix de monedas está relacionado positivamente, la amplitud de estos shocks es más grande. Esto nos ayuda para seguir estudiando los efectos de los movimientos de moneda y de posiciones externas netas. Ahora, hay casos, bueno, para fijar idea, lo que nosotros hacemos es mirar a la correlación entre esos dos indicadores. Cuando la correlación entre los dos indicadores es negativa, el efecto de las posiciones de activos y pasivos y la composición de moneda va a amortiguar los cambios en el tipo de cambio, los efectos del tipo de cambio. Cuando la correlación es positiva, perdón, acá hay un error, va a amplificar. Bueno, eso está bien. Bueno. Déjenme primero mostrarles un ejemplo de qué es, cuál es la contribución que hacemos. Tomamos dos países, Estados Unidos y Chile, y tomamos los promedios entre los años 1990 y 2016. Cuando miramos a ese periodo, vemos que los dos países son deudores netos internacionales, que quiere decir que los pasivos son más grandes que sus activos. Cuando eso está dividido por el total del balance, vemos que ese valor para los Estados Unidos es menos 0.09 y para Chile es menos 0.17. Desde el punto de vista de deudores o acreedores netos, desde el punto de vista cualitativo, estos países son similares. Cuando miramos a la composición de moneda, vemos que también son similares. Por el lado de Estados Unidos tiende a tener más activos externos denominados en moneda extranjera que pasivos. Lo mismo Chile. El indicador es muy similar. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos a nuestro indicador, vemos que por un lado en Estados Unidos, la correlación entre la posición de activos neta y el mix de monedas es negativo. Mientras que en Chile, esa correlación es positiva. Como vamos a ver en esta filmina, para el caso de Estados Unidos, cuando hay un movimiento del tipo de cambio, un movimiento uniforme, los activos y pasivos externos actúan como un amortiguador. Como podemos ver, la volatilidad de estos efectos de evaluación es 0.54. Mientras que en Chile, desde el punto de vista de los parámetros de ser deudor externo neto y de composición de moneda, era similar a Estados Unidos, vemos que la volatilidad de los efectos de evaluación es mucho más grande. Y esto es producto de la correlación positiva que caracterizamos en este estudio. Como decía antes, este no es un trabajo que se focaliza en un país en particular. Toma una perspectiva global. Lo que hacemos en esta tabla es representar distintas partes de la distribución de las correlaciones. Las columnas hacen referencia a distintos periodos. El periodo que empieza en 1990 y termina en el 2017, del 90 al 99, del 2000 al 2007, del 2008 al 2016. Estas son, cada una de estas celdas muestra la media, el promedio, la mediana y los percentiles, el número 25 y el 75, para tener una idea de la distribución. O sea, lo que nosotros hacemos es mirar a la distribución de las correlaciones. Para todos los países juntos, para los países avanzados y los países emergentes y en vías de desarrollo. Los colores rojos, cuando la celda está pintada de rosa, perdón, son los casos en los que esta correlación es negativa.
son los casos a los que nosotros interpretamos como posiciones externas que amortiguan los shocks. ¿Okay? Pongamos el foco en los países avanzados. Como pueden ver, la gran cantidad de estos estadísticos son negativos. Por ejemplo, para todo el periodo estudiado, el promedio, la mediana, el percentil 25, el 75, todos están en la parte izquierda de la distribución. Y como podemos ver, cambia muy poco con el paso del tiempo. En los 90, en los años 2000, antes de la crisis, y después de la crisis. En cambio, si miramos a los países emergentes, vemos que en un principio, cuando se analiza todo el periodo, las correlaciones son positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el tipo de cambio muestra un movimiento, la composición de los activos y pasivos externos y su composición de moneda amplifican ese efecto evaluación en lugar de reducir. Podemos también interpretar estos resultados como que países avanzados tienen una estructura tal que funciona como un seguro ante los movimientos del tipo de cambio. Cuando nos focalizamos en la primera parte del periodo, vemos que hay un mix entre países que empiezan a mostrar amortiguación de shocks y otros que amplifican. Pero la buena noticia es que, llegando a la crisis internacional financiera y después de la misma, hubo un mejoramiento en la estructura de activos y pasivos y en la composición de moneda que hizo que estos activos y pasivos pudieran amortiguar más los shocks de tipo de cambio. Acá, para aquellos que tienen la curiosidad de ver cómo Argentina está ubicada en estas distribuciones, Argentina para el periodo total entre 1990 y 2017 tenía una correlación positiva, o sea, en general amplificaba shocks. Durante el periodo de la convertibilidad, una correlación negativa y grande, que quiere decir en el contexto de este estudio que los shocks venían amortiguados, y después correlaciones positivas. Este gráfico muestra la distribución acumulada de estas correlaciones. En el eje horizontal tenemos las correlaciones, obviamente de menos 1 a 1, y en el eje vertical la proporción de pares. Por ejemplo, si nos focalizamos en el punto en el que la distribución acumulada cruza el 0, llegamos a la conclusión que un poquito menos del 50% de los países mostró una correlación negativa. También, para que sea más fácil la interpretación, con distintos colores hacemos referencia a países avanzados y países emergentes. Como pueden ver, la gran cantidad de los países emergentes, cuando el foco es en el periodo total, de 1990 hasta 2017, muestran una correlación positiva. Este gráfico muestra la misma distribución, pero para dos periodos distintos. El primero, el periodo entre 1990 y 1999, 10 años antes de la crisis financiera internacional, y el periodo que le siguió. Los círculos llenos son economías avanzadas y los vacíos son economías emergentes. Como podemos ver, después de la crisis financiera internacional, una proporción mucho más alta, casi el 80% de los países mostraban una correlación negativa. Nuevamente, para recordar, una correlación negativa está interpretada en este trabajo como la capacidad de absorber, hacerlos más chicos en términos de las valuaciones de los activos y de los pasivos, que obviamente, teniendo en cuenta el enfoque de este trabajo, que es en la estabilidad financiera, es una cosa positiva. Este gráfico se focaliza solo en las economías avanzadas. Como podemos ver, el mismo resultado aparece en este grupo. La gran
la mayor cantidad de los países avanzados presentaban una correlación negativa. Los países que tienen el nombre con el código ISO son los países que cambiaron, que pasaron de ser, perdón, esos son emergentes, de positivo a negativo. Acá, por ejemplo, tenemos Argentina, que pasó de ser negativo entre 1990 y 1999 a positivo. Ahora, después de haber caracterizado la distribución de estas correlaciones, una conclusión importante que podemos extraer es que los países avanzados tienen una estructura que amortigua los shocks de tipo de cambio y que los países emergentes han mejorado mucho en la capacidad de amortiguar los shocks. Importante también resaltar que por shock de tipo de cambio acá entendemos una apreciación o una depreciación, no importa la dirección del movimiento. Para complementar, el trabajo presenta un estudio haciendo uso de regresiones. El ángulo es bastante simple y está apoyado en variables que en estudios relacionados han sido identificadas como relevantes a la hora de determinar las posiciones activas, las posiciones netas de activos externos de los países y la composición de moneda. La regresión es simplemente usar la correlación que recién describimos entre la posición neta de activos y el mix de monedas, y los regresores están agrupados en distintos grupos. Regresores que tienden a capturar riesgo, esto no es un riesgo forward looking, sino que es más retrospectivo, a través de las variables indicadas en esta línea: la volatilidad del producto bruto, la volatilidad de la inflación, la volatilidad del tipo de cambio. Otras variables que se usan para tener una idea del grado de desarrollo. Desarrollo medido por el producto per cápita. Bien, desarrollo puede ser entendido en muchas maneras. Digamos que acá por ahora estamos tomando lo que la literatura siempre usa. Otra dimensión fundamental es el desarrollo del sistema financiero, ya sea local o internacional. Y para eso incluimos dos variables. Una que se focaliza en qué tan desarrollado está el sistema financiero local. Obviamente, cuando un país tiene un sistema financiero bien desarrollado, que es eficiente y que está bien regulado, tiene más posibilidades de hacer uso de las distintas estructuras que recién comentamos para reducir la amplificación, reducir los efectos de los shocks. Y la otra dimensión, que es qué tan conectado el país está al sistema financiero internacional. Y finalmente también incluimos una variable que tiende a capturar instituciones. La primera tabla muestra los coeficientes de distintas regresiones. Acá también quiero resaltar que el approach que estamos siguiendo es de forma reducida y que no hacemos ningún tipo de interpretación causal entre las variables que están siendo explicadas y las variables explicativas. Es simplemente para tratar de descubrir algún tipo de correlación interesante. Cuando miramos a todos los países juntos, vemos que, por ejemplo, cuando el país mostró alta volatilidad del Producto Bruto, tendería a tener una estructura que reduce la amplitud de los shocks de tipo de cambio. Recuerden que acá estamos mezclando todos los países, avanzados y emergentes. La volatilidad de la inflación parece tener un rol negativo en el sentido que está asociada con países que tienen poca capacidad de absorber shocks, solo en los años que anticiparon, que venían antes de la crisis financiera internacional. La volatilidad del tipo de cambio, medida por el tipo de cambio multilateral, parece no ser importante desde el punto de vista estadístico. Cuando el país es más rico, digamos,
eso medido por el Producto Bruto Per Cápita, tiene más capacidad de absorber shocks, pero obviamente eso está correlacionado con otras dimensiones, como el grado de desarrollo financiero local, internacional, etc. Cuando nos focalizamos en las economías avanzadas, vemos que es muy poco lo que estas variables verdaderamente se relacionan con nuestro indicador. Sin embargo, cuando nos focalizamos en economías emergentes, algunos de los mensajes que decíamos antes vuelven a aparecer, como por ejemplo la relación entre la volatilidad del producto y la capacidad de absorber shocks. De nuevo, quiero recordar que el trabajo no hace ningún tipo de interpretación causal. Estos son coeficientes de forma reducida, y la interpretación es más que todo una correlación. Dentro de las economías emergentes, para los años anteriores a la crisis, también hay una relación entre el grado de riqueza, si uno quiere, y la capacidad de absorber shocks. Lo mismo con el grado de integración financiera internacional, que va hacia el otro lado. En otras palabras, los países emergentes más conectados con el resto del mundo a través de activos y pasivos internacionales tienden a tener menos capacidad. Pero obviamente estos son simples correlaciones, no querría interpretar demasiado por las razones que he explicado anteriormente. Bueno, para resumir, las conclusiones son las siguientes. Economías avanzadas tienden a tener una capacidad mejor de absorber shocks o movimientos del tipo de cambio a través de la estructura de sus activos y pasivos internacionales y la composición de sus monedas. Economías emergentes al inicio del periodo no mostraban una capacidad buena de absorber shocks de tipo de cambio, pero en los últimos años eso ha mejorado mucho, en el sentido que muchos países ahora tienen la capacidad de absorber movimientos de tipo de cambio a través de su estructura de activos y pasivos internacionales. En términos de las variables que están o no correlacionadas con nuestro indicador, tenemos que el tipo de qué tan rico el país es está relacionado con la capacidad de absorción de shocks o el nivel de desarrollo del sistema financiero local. Por otro lado, vemos que para las economías emergentes, el grado de integración financiera internacional está asociado con una menor capacidad de absorber shocks. Bueno, teniendo en cuenta que ya estoy en el límite del tiempo, voy a terminar acá para dar lugar a la discusión de Jorge y tomar preguntas. Muchas gracias por la atención. Si querés dejar de compartir así. Muchísimas gracias, Agustín, por ajustarte al tiempo. Perfecta expresión. Pasamos ahora a los comentarios de Jorge. Recuerdo que quienes tengan preguntas pueden hacerlo por el chat y así las recolectamos y las hacemos. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un honor poder estar comentando un paper de Agustín. Ya lo hemos hecho hace muchos años, pero tengo el honor de conocer a Agustín desde muy joven, como estudiante de grado en La Plata, luego con su tesis en la maestría también en La Plata, como ayudante en la materia, y bueno, después ver importantísimos avances que ha hecho. Así que bueno, lo que puedo yo decir del paper es que me pareció un excelente paper y por lo tanto mis comentarios, más que ser críticos o entrar en detalles muy pequeños sobre un paper que la verdad que está muy cerrado, va a tratar de ser un comentario para un montón de público que tenemos y estudiantes que me han escrito tanto de la maestría como del grado, y tratar de poner en contexto este paper que parece muy técnico
incluso tiene, como yo ponía en Twitter, un título que si uno lo mira rápido dice, van a hablar de PayPal o de Western Union, ¿no? De flujos transfronterizos, etc. Y en realidad es un paper súper interesante que se refiere a un área en la que Agustín está justo en el centro, que es todo el grupo que ha investigado sobre la riqueza externa de las naciones, que eso ya le pone otro título y nos da una dimensión de la importancia que tiene todo este trabajo que han iniciado Milesi Ferretti, Philip Lane, con quien Agustín trabaja, y un montón de gente. Y es un tema súper importante, por eso yo voy a gastar un poco de tiempo en tratar de explicar y poner en contexto esto. Bueno, ¿por qué es relevante? Porque yo creo que hemos ganado en la macroeconomía, los que hacemos macroeconomía internacional, hemos ganado mucho en importancia en tomar en cuenta los stocks y no solamente los flujos. Cuando yo empecé a estudiar, hice el doctorado y empecé a enseñar en la universidad, los macroeconomistas nos formamos mucho sobre la importancia de los flujos, la cuenta capital, la cuenta corriente, y sin embargo, con el avance, lo que llamaríamos de alguna forma la financiarización o la creciente importancia de los stocks de activos y pasivos financieros entre países, fruto de una apertura y de regulación de las cuentas capital, hemos pasado a darle mucha importancia a los stocks, a las decisiones sobre los stocks, y un poco tener mucha más correlación entre estos flujos y estos stocks, y por eso muchos modelos, incluso sean DSG o sean modelos de flujo consistentes, le ponemos más centralidad a estas cuestiones. Y también ayudó, hay que decirlo, el cambio en el manual de cuentas de la balanza de pagos que hizo el Fondo Monetario, que es para todos los países, donde en vez de tener la típica forma de analizar la cuenta corriente, la variación de reservas y la cuenta capital, como era el manual número 5, el nuevo manual pone un énfasis justamente en entender la cuenta capital, la cuenta corriente, como una igualdad respecto a la variación de los activos externos y de los pasivos externos, y eso da la posición inversora internacional. Entonces, tenemos además muchas mejores estadísticas, y por el otro lado está todo el trabajo que este grupo en el cual Agustín se ha insertado, ha hecho a nivel global a partir, por ejemplo, del libro La riqueza externa de las naciones. Entonces, la creciente importancia de los stocks, la idea de diversificación del riesgo y la dinámica que tienen esos stocks es muy importante, porque, por ejemplo, uno puede pensar, como pensaba en Latinoamérica, bueno, yo tengo un déficit en cuenta corriente de 3%, pero no es lo mismo si eso son un déficit que sale de mover stocks por un tamaño muy grande de entradas, es decir, aumento de activos y aumento de pasivos, a movimientos en ese mismo resultado se puede obtener por movimientos de activos y pasivos mucho más pequeños, ¿no? Este era un ejemplo que usamos siempre en la TAM, mostrando cómo los inflows, que son la parte negra, financian en cierta forma outflows también y acumulación de reservas, y obviamente el déficit en cuenta corriente. Ahora, esto, por ejemplo, el caso que decía Agustín, porque es muy importante. Pongamos una economía paradigmática de Latinoamérica como Chile, es interesante la diversificación de riesgo, porque muchos residentes chilenos pueden querer tener diversificado el riesgo en otra moneda, y muchos residentes del resto del mundo pueden querer tener diversificado su riesgo en una moneda estable, por ejemplo, invirtiendo en activos chilenos, puede ser en moneda doméstica, no vamos a entrar todavía en eso, o en moneda extranjera, pero hay una diversificación de riesgo. El problema es que hemos ido descubriendo es que muchas veces, frente a determinadas contingencias, por ejemplo, un sudden reversal, o lo que antes llamábamos sudden stop, un cambio en las condiciones que generan una decisión de los tenedores residentes y no residentes, que por ahí no está sincronizada. Entonces es posible que en algún momento haya muchos de esos residentes extranjeros que tenían activos del país que quieran salir, y eso no significa que compensatoriamente los residentes domésticos quieran volver a entrar a su país. Entonces eso significa grandes ajustes en la cuenta corriente en comparación con cuando esto eran niveles mucho más pequeños. Otro elemento muy importante
y es el que agrega Agustín, es que la composición de monedas importa, ¿no? Porque hasta ahora muchas veces lo veíamos todo como un paquete, y Agustín abre una puerta que es fenomenal, en base a un trabajo que es todo de él, en esta fantástica base de datos que han ido construyendo, sobre cuánto cuenta la composición de monedas en la tenencia de activos y pasivos. Y sobre todo se mete en un tema, él no lo dijo, pero la experiencia mía, muchos años antes y ahora en el G20, nosotros desde la crisis financiera internacional hemos tenido siempre una muy fuerte propensión de los organismos internacionales a explicar que era muy importante el desarrollo de moneda, de mercados de deuda, es decir, la creación de pasivos de los países en su propia moneda para que tengan los no residentes como una forma de morigerar una cosa que los argentinos conocemos muy bien del 2001, que es el currency mismatch, ¿no? Frente a ciertas eventualidades. Entonces, el tema de la composición de monedas, el tema del fantástico y casi vendido como una panacea desarrollo de los mercados de deuda en moneda local, local currency bond markets, pero también para las corporaciones, porque esto no es solamente para la deuda del sector público, sino para las corporaciones, se mete de lleno en este, y es importante este trabajo de Agustín. Y después también, en esos gráficos, la idea de qué significa. Muchas veces, yo todos los años cuando explico esto en la primera clase, sea en finanzas internacionales o en la maestría, si vos preguntás a alumnos formados en economía, muchas veces si Argentina es un país deudor o es un país acreedor, obviamente la respuesta del 90% es que Argentina es un país deudor. Nosotros nos consideramos un país deudor. Sin embargo, estamos en un ranking importante como país acreedor neto del resto del mundo. Esto merece algunas observaciones. Y como mostraba Agustín, es porque Argentina ha tenido incluso distintos cambios a lo largo del tiempo. En un momento ha tenido y ha sido acreedor neto como país. En otro momento, ahora ha sido deudor en los años 90 y ahora es un acreedor neto. Después voy a hacer algunas consideraciones entonces de qué significa ser acreedor neto, si es mejor, no sé, ser acreedor neto o ser deudor neto, como el caso de muchos colegas norteamericanos, o si es mejor ser deudor neto como Estados Unidos o acreedor neto como Japón. Como ven, no es unívoca la respuesta, incluso en algunos ejemplos que daba a Agustín sobre cambios y efectos, no es unívoca la respuesta. Pero, obviamente, como ven, el paper de Agustín se mete en una cuestión muy interesante, que es cómo separa cada economía respecto al resto del mundo en acreencias y activos. La contribución original, entonces, es la composición monetaria de los activos y pasivos externos. Es útil y sirve para estudiar los efectos de evaluación y cómo esto afecta a economías, y él, además, es muy interesante cómo hace una diferenciación entre economías avanzadas y emergentes. Las economías avanzadas exhiben propiedades de absorción de impactos en sus choques externos durante todo el periodo de la muestra, que además es un periodo muy interesante porque sería lo que llamaríamos todo el periodo de la globalización financiera, ¿no? Es decir, a partir de los 90, en que se consolida la liberalización de la cuenta capital y la incorporación de China y de los países asiáticos como grandes jugadores y acumuladores de reservas, que finalmente también es una acumulación importante en el régimen cambiario monetario internacional, el rol de todos esos países como acumuladores de activos externos en forma pública, en este caso como reservas de los bancos centrales. Y los países emergentes que mostraron posiciones externas que contribuyeron a aumentar la amplitud de los efectos de evaluación. Entonces ya ahí tenemos una cuestión muy importante. Optimista Agustín, en su exposición contaba que la crisis financiera global cambió para bien estas propiedades de absorción de los impactos. Eso merecería una charla muy larga. Yo después voy a hacer un poco, o voy a tratar de caracterizar por qué puede pasar eso. Porque obviamente una de las cosas que tiene de bueno el paper es que es muy aséptico, siempre se cuida de hablar de correlaciones, no de causalidades, pero sí lo que tiene de bueno, como todo buen paper empírico, es que deja abierta una cantidad de puertas súper interesantes para la discusión teórica y para la discusión de política económica. Entonces, él evalúa en qué medida
evalúa en qué medida actúa como un mecanismo amplificador de absorción, hace este indicador que lo explicó muy bien, por lo tanto no voy a insistir en eso, y muestra, por ejemplo, este gráfico donde vemos cómo la correlación puede estar del lado izquierdo siendo negativa o la correlación puede estar del lado derecho, y esa cierta relación que hay entre la volatilidad. Aquí vemos claramente un clustering, diríamos, de países, porque están bastante agrupados los países emergentes y están relativamente bastante agrupados en la parte de abajo los países avanzados. Entonces, el interés es en evaluar esta correlación, como él explicó, y si esta correlación es negativa o es positiva. Por eso, y para hacer esto, hace un ejemplo que es muy interesante. Habla de países que son similares, como como Estados Unidos, Chile, ciertas características, y muestra que finalmente el comovimiento es en un caso negativo y en el otro caso positivo, es decir, que tienen propiedades completamente distintas, aún partiendo de características similares, como que los dos son deudores netos. Evidentemente, la composición de monedas tiene algún elemento ahí importante. Entonces, eso es la parte no paramétrica. A mí me parece que está muy bien explicada, no tendría mayores observaciones, y en la segunda parte del paper, también muy importante, hace una metodología econométrica, donde toma esas 50 economías avanzadas y establece algunos regresores para tratar de encontrar correlaciones o alguna asociación. Los regresores, ahora hacemos algún comentario de ellos, tienen en general los signos que estuvo discutiendo Agustín. Muchas veces esos signos son sensibles al periodo histórico, por eso él hace la separación entre la muestra total y distintos periodos históricos. Esos periodos históricos justamente son una parte relevante. Yo diría que, si tuviera que, porque uno es el comentarista, así que tiene que ser crítico a la fuerza, yo haría alguna justificación teórica más fuerte de los regresores que uno ha elegido. Intentaría pensar básicamente si hay algunos otros regresores que pueden ser interesantes. Yo creo que lo primero o el mensaje más global que yo tengo ahí, y que es cierto que la metodología elegida está muy bien, porque ellos hacen un pool donde ponen la regresión de cada país, y por eso se justifica ese tipo de metodología, pero tal vez habría que pensar si estamos capturando toda la riqueza que tiene el tema de las condiciones en el ciclo financiero global y cómo eso afecta la situación particular de cada uno de los países, que en parte está mostrado por la distinta segmentación, pero me parece que puede estar o dar lugar a interesantes derivaciones de este paper. Sobre todo, ahora lo voy a detallar más esto, pero la idea de cómo la tasa de política, o lo que llamamos el ciclo financiero global a la Helen Rey, o el VIX, o todas las variables que en la macroeconomía de estudios de spillover o de impacto o de relación centro-periferia, nosotros usamos para tratar de caracterizar el shock en el centro y qué pasa en distintos países, sean países periféricos emergentes o países del centro, pero alrededor de la política que por ahora es la del líder monetario. Porque para entender si muchos efectos que pasan en los shocks de tipo de cambio que Agustín llamó como homogéneos, porque esa es como la idea, el shock que le pasa a ese país en su tipo de cambio vis a vis el resto del mundo es homogéneo para todos. Ahora, puede ser que podamos o pueda valer la pena estudiar la heterogeneidad de eso, es decir, no es lo mismo un shock porque pasa que un país sufre un percance natural o tiene que usar la devaluación como mecanismo compensador aisladamente y se devalúa vis a vis del resto del mundo, que eso lo hace
porque se devalúa porque hay condiciones globales, por ejemplo, que en realidad no es tanto él el que se devalúa, sino lo que está pasando ahora, que es que el dólar, por la decisión de política de la FED, se está apreciando, y entonces es obviamente que es lo mismo, pero lo están haciendo todos. Entonces, posiblemente, desde el punto de vista individual de cada país, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Obviamente acá hay una cuestión interesante de cómo identificar esos shocks de política monetaria, cuando es el país que lo realiza porque tuvo un accidente, una sequía, qué sé yo, o cuando es el país que lo realiza porque todos lo están realizando y no quiere resistir la devaluación que genera la contrapartida, que es la apreciación global del dólar. También había posibilidades de meterse en la composición de algunos activos, porque es probable que haya países que por estar en un área monetaria digan, bueno, y en eso en el paper no está diferenciado, diferenciamos moneda doméstica versus el resto. Pero puede haber el mismo país, la misma característica, que tenga moneda doméstica versus una canasta que es 50-50. Por ejemplo, el 50% dólar, 50% euro, o una canasta tipo como si fuera el DEX, ¿sí? Una parte dólar, una parte de euro y una parte de yuanes, y otro que no, que simplemente tiene moneda doméstica versus el dólar. O también, ¿qué pasa si este país, esto ya es otro problema, forma parte de un área monetaria? Es decir, ¿cómo tratamos ahí a países como Ecuador, como Panamá, o países que tienen el euro, no sé, me imagino Dinamarca, que no tienen el euro, sino que tienen un tipo de cambio recontrafijo, y que son casi una unión monetaria, además del EMU. Lo que más me interesa, entonces, ese es un comentario general para tratar de ponerle elementos que son súper interesantes a partir de la formulación que hace el país. Pero también me interesa mucho, en términos de los países emergentes, esto que yo les contaba de la relación entre el ciclo financiero global y el original sin y el fear floating. Como ustedes saben, educados habiendo estudiado en Argentina, estos conceptos son muy importantes. La idea del original sin, la imposibilidad de emitir en moneda local, y uno veía en un seminario que tuvimos los bancos centrales hace solo una semana, donde algún autor decía, bueno, los emergentes han pasado o han superado el original sin, esta imposibilidad. Y parece un mensaje muy optimista, y además, mucho tiempo hace que venimos diciendo que los emergentes hemos superado el fear of floating, que había hecho tan famoso a Calvo y del cual todos hemos escrito bastante sobre eso. Yo soy muy escéptico sobre eso, y en eso, en el paper de Agustín está, yo puedo encontrar alguna idea respecto a esto. Yo creo que esto tiene que ver con que el ciclo financiero global se manifiesta en formas distintas en los momentos de apreciación y en los momentos de depreciación. Entonces, condiciones como las que mostramos ahí, incluso con lo benigno que parece ser en el resultado de Agustín, el hecho de que desde la crisis hemos mejorado la capacidad de absorción, a mí me parece que es porque vivimos en un momento de apreciación global de las monedas emergentes, que significa la depreciación global del dólar, como vivimos entre 2008 y básicamente hace 6 meses. O sea, un montón de tiempo viviendo con el dólar débil. Ese dólar débil, como saben, significa que la baja tasa de interés en Estados Unidos deprecia el dólar, aprecia el resto de las monedas, que es lo que yo pongo ahí. Eso genera un montón de incentivos microeconómicos y financieros, incentivan el apetito por el riesgo en otras monedas. Eso retroalimenta la apreciación cambiaria, y eso incentiva mayores ingresos de no residentes. Como mostramos en un trabajo con Pablo de la Vega reciente, todos los indicadores, cuando uno mira eso, los indicadores típicos que toman las agencias de riesgo, etcétera, todo te mejora, porque tu PBI en dólares aumenta, tus indicadores de riesgo mejoran, etcétera. Pero también puede ser indicación de un proceso de posible burbuja. A eso se le suma, en el caso de los exportadores de commodity, como hemos mostrado también en un trabajo reciente con Gabriel Monterroja, con Fernando Toledo, con Mariquena Soya, la idea de que adicionalmente estos países tienen o venden un producto que funciona como las monedas de los países emergentes, es decir, también
se mejoran cuando hay bajas tasas de interés en Estados Unidos. Entonces hay una amplificación adicional del ciclo y una mayor benignidad en la posibilidad de absorber esos shocks. Ahora, el tema es que posiblemente los procesos de apreciación son lentos y persistentes, los procesos de evaluación son rápidos y muchas veces abruptos. Entonces, muchas veces, si hacemos posiciones inversoras internacionales de muchos países que emiten deuda en moneda local, atraídos por esta apreciación y por esta mejora, son inversores que en general están muy reactivos y muy atentos a posibles señales de salida. No vamos a hablar de Argentina, pero ustedes recuerdan que Argentina hemos pasado por todo este proceso, ustedes recordarán cómo Argentina generó un mercado de deuda extraño, como el de colocarle VAX a no residentes, un experimento muy peculiar, donde se colocaba deuda de muy corto plazo en pesos para hacer aumentar las reservas, que incluso por la forma que se mide aumentaba las reservas netas y las brutas, y después eso rápidamente, de un día para el otro, o en solo 30 días, se desarmó todo ese esquema. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadoso con el tema de qué tipo de activo está en moneda local en manos de no residentes. Me parece que ahí hay todo un elemento donde también el paper de Agustín abre puertas muy interesantes. Otro elemento, pero esto ya para futuras investigaciones, que de hecho eso es una cuestión importante porque este paper es súper interesante para abrir un montón de puertas, es la propiedad de los activos y pasivos. Y eso en el caso de Argentina y también algún trabajo que hemos estado haciendo con Gabriel y con Fernando Toledo, tiene idea de que hasta ahora el paper que está presentando Agustín es un paper sobre exposición inversora internacional neta. Y ahí está mezclado todo. Ahora, no en todos lados los activos y los pasivos son de los mismos sujetos. Entonces, ahí vuelvo a mi primera idea. ¿Por qué un estudiante típico de economía, cuando le preguntamos si Argentina es deudora o acreedora, te puede decir Argentina es deudora? Porque tiene la percepción de que hay una parte de los sujetos que configuran Argentina, que es el sector público, que es deudor, y una parte que son los agentes privados, que son tremendamente acreedores del resto del mundo. Es decir, en Argentina los activos externos están básicamente en manos privadas, salvo las reservas, y los pasivos externos están principalmente en manos públicas. Entonces eso, lo hemos mostrado en estos papers, configura una cuestión distributiva que tiene efectos macroeconómicos fenomenales. Después, nada más para cerrar, a mí me parece correcta la metodología, porque Agustín quiere mirar la cuestión de la correlación, entonces tiene que tomar todos los datos por cada país y construir un punto. Tal vez sería interesante explorar si hay otras metodologías pueden aportar alguna otra visión sobre la misma base de datos, porque él tiene una base de datos en panel que es muy rica para esos 50 países. Tal vez la idea de él se cuidó siempre mucho de esta idea de causalidad, etcétera, pero también sería interesante poder ver shocks en alguna de las variables que pasa sobre la respuesta en alguna otra de las variables. Termino, bueno, nada, felicitarlo porque el estudio es oportuno. Yo creo que entender esto va a ser muy oportuno para cuando tengamos que analizar cómo funcionó la crisis financiera global y el ciclo financiero global sobre las economías emergentes y sobre las avanzadas. Es muy original. Creo que abre una nueva puerta que es no solamente importante la posición inversora internacional, el nivel de activos y el nivel de pasivos, sino la composición monetaria, y es importante para la política económica porque permite entender si mercados de deuda de moneda local ayudan o no, o cuánto, o cómo deberían ser para morigerar los efectos negativos, y por el otro lado, si medidas macroprudenciales de regulación de la cuenta capital en términos del corto plazo, del largo plazo, etcétera, también pueden ser importantes, o el fomento, como decía, el mix de monedas en la forma de endeudarse y también de tener activos, por ejemplo, en las reservas. Así que bueno, yo creo que no tengo más observaciones.
Así que felicitaciones a los autores. Gracias, Jorge, por los comentarios. Agustín, si querés reaccionar. Bueno. Gracias por la pregunta. Bueno, me más que decir, muchísimas gracias, Jorge, por los excelentes comentarios, muy positivos con respecto a este trabajo. Sí, me gustaría responder a algunos de estos comentarios, también dando un poco de contexto a la razón por la cual escribimos el paper y qué más se puede hacer con estos datos. Fundamentalmente lo que nosotros hacemos en este trabajo es tomar la versión más agregada posible de los datos, no solo a través de los distintos instrumentos y los distintos tipos de inversiones activos y pasivos internacionales de sus monedas, sino también desde el punto de vista de los periodos. Muchas de las observaciones que Jorge hizo durante su discusión no podrían ser incluidas en este trabajo, dado la agregación, pero sí se pueden responder mirando los detalles que tienen estos datos. Por ejemplo, la manera en la que nosotros decidimos escribir el trabajo es desde un punto de vista de usar una cross-section de países. Por lo tanto, los indicadores que nosotros producimos, que son estas correlaciones, están basados en los distintos periodos. Y el número de observaciones que nosotros tenemos disponibles limita mucho el conjunto de variables explicativas que uno puede incorporar dentro de una regresión. Obviamente que variables como por ejemplo el riesgo global, que uno lo puede capturar con el VIX, o el ciclo financiero internacional, son variables muy importantes a la hora de determinar las escalas y la dinámica de los activos y pasivos netos. Pero en el contexto de este trabajo en el que nosotros nos focalizamos en el cross-section, no sería posible mirar a esa dimensión. Sin embargo, se puede hacer, porque estos datos están para cada país, para cada uno de estos años que hemos discutido en la presentación, e incluso hay otras versiones que tienen más países. Pero bueno, obviamente esos puntos son validísimos. A la hora de escribir el paper uno tiene que hacer una elección de qué conjunto de variables mirar y por qué. Y nosotros, digamos que, como Jorge comentó, el approach del paper es muy, muy conservador. Lo que quiere decir que a la hora de elegir las variables, lo que hacemos es tomar prestado variables que han sido usadas en otros artículos que miran a dimensiones muy, muy parecidas, si no las mismas, de la composición de moneda internacional a la composición de activos. Por ejemplo, mirar a la volatilidad del producto, porque obviamente cuando uno invierte, lo puede pensar desde el punto de vista de un insurance, o mirar al grado de desarrollo, incluso qué tan bien desarrollados, ¿no?, los sistemas financieros de los países son. Con respecto al shock, es verdad, como es común en estos papers, nosotros asumimos que los shocks en el tipo de cambio son externos, pero obviamente pueden ser endógenos y pueden ser la reacción a razones idiosincráticas del país mismo o globales. Obviamente que estos son talones de Aquiles de este tipo de literatura. Es poco lo que nosotros podemos hacer en el contexto de este trabajo. Obviamente se puede hacer mucho más, pero por ahora, teniendo en cuenta la manera en la que nosotros estamos agregando los datos y lo que queremos mostrar, prácticamente es tratar de entender un poco más este hecho estilizado en el que los países avanzados alcanzan a motivar los shocks, mientras que los países emergentes están mejorando, han mejorado mucho, por otro lado. Es importante también tener en cuenta que dentro de esta agregación máxima que uno se puede imaginar de los datos, una dimensión que nosotros no estudiamos en este trabajo es la composición de monedas que va más allá de la distinción entre moneda doméstica y moneda extranjera. Como bien decía Jorge en su discusión, no es lo mismo tener un mix de euro, dólar, sobre todo en este momento en donde vemos que el dólar se ha apreciado muchísimo con respecto al euro o incluso otras monedas, que simplemente hacer la distinción entre moneda local y moneda extranjera.
Y esa es una dimensión que en otros papers también nosotros estudiamos, porque no necesariamente tiene que haber un shock al valor de la moneda doméstica para generar efectos de evaluación positivos y negativos que pueden ser incluso desestabilizantes. En el paper que nosotros publicamos con Philip Lane en Jay Shambo, a esta altura ya varios años atrás, en el 2015, nosotros hacemos la distinción de cuáles son los grandes vencedores, los ganadores y los perdedores en términos de efectos de evaluación después de la crisis. Y vemos que países como, por ejemplo, Inglaterra han tenido un efecto de evaluación positivo de casi un 35% del Producto Bruto que después no se revirtió, mientras que otros países como Japón han sido grandes perdedores. Y eso no necesariamente está relacionado con sus monedas domésticas, está relacionado con potencialmente los movimientos del dólar con respecto al euro, para Japón con respecto al yen, etc. Pero estas son todas dimensiones que estos datos permiten estudiar. Acá nosotros hemos sido extremadamente simplistas y muy conservadores a la hora de caracterizar de la mejor manera posible esta correlación, esta capacidad de absorber shocks. Habiendo trabajado muchos años con estos datos, la verdad es que me he dado cuenta que es limitada la cantidad de preguntas que se pueden responder sin ir más en profundidad a la heterogeneidad de los datos mismos. Por ejemplo, Jorge hacía referencia a en manos de quién están los activos y pasivos. Esa es una dimensión fundamental en la que, desafortunadamente, los datos que hoy están disponibles, que son los datos que usamos todos del Fondo Monetario, o las distintas estadísticas de balanza de pago, no existen, que es quién es el verdadero dueño de los activos y pasivos. En un mundo en el que el desarrollo financiero internacional es tal, en donde hay empresas multinacionales que tienen activos y pasivos en distintas jurisdicciones, incluso bancos, etc., no es del todo correcto hablar de posición externa neta de un país cuando los verdaderos acreedores y deudores pueden ser de la misma nacionalidad o no. Esto es parte de una nueva dimensión que ha sido iniciada principalmente en el BIS por colegas como Hyun Shin y otros, en donde nos queremos desprender de el approach que usábamos hace 20 años de pensar que los países son islas. Cada país tiene su moneda, cada país tiene su nacionalidad, y hoy en día no es más así. Hoy en día está todo muy entrelazado, donde las nacionalidades van más allá de los límites nacionales, las monedas también, hay países que están más o menos dolarizados, entonces eso complica mucho más las cosas, y quizá la interpretación de un país que es altamente deudor neto no implica un riesgo como el que uno se puede imaginar cuando uno penetra y se da cuenta de que quizás los deudores y acreedores son simplemente de la nacionalidad del país que está en cuestión. Y ese es, por ejemplo, el caso de economías como Estados Unidos y otras. Otra dimensión que se puede estudiar, que también es muy útil a la hora de responder preguntas como, por ejemplo, de original sin, etc., es reconocer que los activos y pasivos internacionales también son de distintos tipos. Nosotros, en países emergentes, estamos acostumbrados a relacionar la posición externa neta de un país con activos y pasivos del gobierno, deuda pública, o quizá deuda en general. Pero hay que tener en cuenta también que una gran parte de esos activos y pasivos puede ser inversión directa. FDI que entra o que sale, o incluso pueden ser en países que exportan petróleo, pueden ser reservas del Banco Central. Y la composición, obviamente, es fundamental a la hora de tratar de responder preguntas de este tipo, porque pueden ser que sean bancos internacionales que están prestando o que están endeudándose en el exterior y no tenga mucho que ver con la política del Banco Central o el gobierno emitiendo deuda, ¿no?, para resolver algún problema doméstico. Pero bueno, teniendo en cuenta que seguramente hay otras preguntas de las personas que están asistiendo virtualmente, me parece mejor dejar el espacio. Gracias, Agustín.
te leo, hay muchas preguntas, hay unos comentarios, los leo, también estamos llegando al límite de tiempo, así que así puedes reaccionar. Pregunta Gabriel Montes Rojas, o comenta, dice, bueno, Gabriel, ¿estás ahí? ¿Querés que te habilite el micrófono? O bueno, leo yo la pregunta. Hola, buenos días, mi nombre es Gabriel Montes Rojas, profesor de la UBA, muy interesante el trabajo. Con respecto al modelo de regresión, si entiendo bien, la variable dependiente es la correlación. El tema es que la regresión no tiene en cuenta la estimación previa de la correlación, con lo cual los errores estándar no serían correctos. Sin embargo, se puede implementar lo mismo como una regresión de A menos L sobre A más L, o sea, el indicador que vos tenías sobre la disolvencia, en fx0 con variables adicionales de control, llamémoslas x. El coeficiente de correlación es exactamente el coeficiente de la correlación. Ahora las relaciones de estas variables de control sobre esa correlación se pueden ver como interacciones de fx0 con las variables de control. En todo caso, esto también es un análisis de correlación, pero sin interpretación causal. Y María José Granados también acota sobre el mismo punto. Buenos días, mi nombre es María José Granado de UNTUDESA. Mi consulta es sobre la interpretación del coeficiente negativo de la volatilidad del GDP en la regresión. Mayor volatilidad llevaría a una menor correlación, pero se había indicado que menores valores negativos, era lo que se necesitaba para morigerar los efectos de los cambios en el tipo de cambio. Entonces no queda clara la relación con la evidencia de que avanzados, o sea, de que países avanzados morigeran más, mientras que los emergentes tienen mayores RO que amplifican. Con esto, coincido con la idea de Gabriel, sería más directo regresar la posición en el mix de monedas y controlar por la volatilidad del PBI. Y finalmente, hago el último comentario de Fernando Toledo, de aquí del banco. Buenos días a todos, soy Fernando Toledo, felicitaciones por el excelente trabajo de Agustín. Entiendo en el working paper se incluye al VIX como criterio de robustez en la estimación del modelo Pool Data propuesto, si no entendí mal. En tal caso, estarían incorporando una de las proxies usuales para medir la injerencia del ciclo financiero global sobre la correlación de interés. Y la última, un comentario que apareció recién de Mirta González, también gerente de aquí del banco. Me congratulo con los autores porque han abordado un tema tan importante que, como los mismos autores señalan, amerita un análisis econométrico dinámico para enriquecer, ampliar las interpretaciones y contrastar empíricamente los comentarios planteados. Muchas gracias por la valiosa presentación y gracias. Bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Bueno, comenzando con el primero, excelente punto. De hecho, es una cosa que nosotros hemos hecho y estamos haciendo. Y sí, conceptualmente, casi cuantitativamente, mirar al coeficiente en donde, por un lado, usamos la posición externa neta como variable a explicar y el mix de monedas como variable explicativa es prácticamente lo mismo que el coeficiente de correlación. La razón por la que en esta presentación nos focalizamos en la correlación es simplemente para que sea coherente con los hechos estilizados que presentamos antes. Pero en este momento estamos justamente evaluando si es el caso de usar la correlación como variable a explicar o la posición externa neta y usar el mix de monedas como variable explicativa y a su vez interactuar esta misma con las otras variables. Como bien decía el comentario, es exactamente así, entre la correlación y el coeficiente, la única diferencia que hay es cómo es el denominador. La covarianza es siempre la misma. Excelente punto, eso es algo que estamos viendo y que sea en la versión final vamos a sustituir estas regresiones con esa en donde hay el coeficiente. La pregunta con respecto a la volatilidad del del Producto Bruto.
Bueno, cuando nosotros nos focalizamos en el grupo de países emergentes, lo que vemos es que en gran cantidad de los distintos periodos el coeficiente es negativo, lo que implica que más volatilidad está asociada con una mayor capacidad de absorción de shocks. Por otro lado, los hechos estilizados que nosotros presentamos al inicio son simplemente las correlaciones, o miramos a la distribución sin ningún tipo de variable condicionante. Por eso quizás puede llevar a una conclusión entre que los países emergentes pueden o exhiben una capacidad de absorción menor que los países avanzados. Pero ese me parece que es un excelente punto y lo vamos a tener en cuenta en una versión, en la nueva versión, y explicar un poco mejor. La diferencia es que uno es condicionado y el otro. Fernando, bueno, muchas gracias por el comentario. VIX, sí, lo incluimos, perdón que anteriormente me había olvidado de eso, pero como decía en respuesta a los comentarios de Jorge, teniendo en cuenta que nosotros miramos a las correlaciones y que tenemos un dato para cada país, es muy limitada la cantidad de regresores que podemos incluir. Podemos jugar con poner uno o poner otro. Por el momento VIX está como una robustez, pero como quedó explícito en mi respuesta al comentario anterior, la parte de la regresión es más work in progress que reportar los hechos estilizados que presenté al inicio de la presentación. Con respecto al approach econométrico, sí, uno podría tener un ángulo más de time series y ver a los efectos dinámicos, pero habiendo construido los datos como parte del equipo, ya sea tener un buen conocimiento de los datos de activos y pasivos externos y los de monedas, y los supuestos que muchas veces tuvimos que hacer con respecto a la dinámica, por ejemplo, la composición de monedas, no sería correcto tener un approach de series de tiempo con un componente de dinámica. Por eso, en todos mis trabajos que tienen una regresión, el approach es siempre cross-section. Pero sí, ese es un comentario que recibimos, pero conociendo los datos no sería del todo correcto. Pero no deja de ser muy interesante. Creo, a ver, sí, respondiendo a todos. Hay una última pregunta. Con esto cerramos. Nos está buscando ya sin tiempo. Buen día, Máximo. Buen día, muy interesante trabajo. Consultas. ¿Cómo funciona un swap como el de Argentina-China en mix de monedas? ¿Podría ampliar que es el cero correlación teniendo en cuenta el cuadro -1,1? Y la última pregunta, sería interesante conocer los resultados de una comparación entre Estados Unidos y Ecuador, teniendo en cuenta que comparten la misma moneda doméstica. Ok, bueno, con respecto a la primera pregunta, si nosotros hablamos de un swap, lo que tenemos es prácticamente que cambiamos la composición de monedas de activos y pasivos. Por un lado, tomamos deuda en una moneda que es distinta, y después tomamos un pasivo en otra moneda. En el contexto de estos datos, eso no se ve, porque estos son datos al 31 de diciembre de cada año. Los swaps, obviamente, dependiendo de la maturity, no necesariamente aparecen acá. Se podría ver si uno hiciese un zoom a algún sector en particular del gobierno o a algún instrumento en particular, pero la respuesta corta es que eso no vendría capturado por estos datos. La segunda es la interpretación de cero correlación.
La interpretación de cero, en los gráficos que presentamos esta mañana, mostramos la distribución acumulada. Eso prácticamente se usa para describir en qué punto de la distribución está cada país. Cuando uno se focaliza en la correlación igual a 0, ahí puede distinguir entre qué proporción está del lado izquierdo o del lado derecho, y así como consecuencia tener una idea de cuáles son los países que presentan esa correlación negativa y cuáles son los de la correlación positiva. Desde el punto de vista conceptual, la correlación 0 implica que si el país se hace más acreedor o más deudor externo, o cambia la composición de moneda entre moneda externa o moneda local, no está sistemáticamente relacionado. Que eso no sería, ese sería un caso muy particular. Como pueden ver, por lo menos en el periodo estudiado desde 1990 a 1917, no hay ningún país que esté exactamente en ese punto, pero esa sería la respuesta a esa pregunta. Y después había una última que Comparar a Estados Unidos y Ecuador. bueno, obviamente que cuando un país... esa pregunta es excelente porque me da la oportunidad para resaltar también el tema de dejar de pensar que los países son islas y que las monedas van más allá de los bordes de un país, así como también la propiedad de las inversiones, etc. Para el caso de esa comparación, obviamente lo que nosotros tenemos en cuenta en este trabajo es todo, no es solo qué moneda se usa en el país, sino la composición de los activos externos, activos y pasivos. También esta pregunta me da pie para hacer otra clasificación. Que lo que nosotros estamos mirando son activos y pasivos transfronterizos, que cruzan las fronteras. Todos los activos y pasivos locales, más allá de que estén denominados en moneda local, en moneda extranjera, no están tenidos en cuenta en este estudio. Lo que quiere decir es que es una visión parcial. Este trabajo nos dice cuánto los activos externos y pasivos externos amortiguan el shock, pero no nos dice nada si ese riesgo si hay un hedge local de ese riesgo de moneda. Por eso, al principio, quizás tendría que haber resaltado con más énfasis, es una visión parcial. Un país puede tener estos riesgos asegurados en el mercado interno con distintas composiciones de moneda. Muchas gracias, Agustín. Gracias al público por la participación, por las preguntas. Gracias, Jorge, también por los comentarios. Con esto damos por finalizado el seminario de hoy. Seguramente el mes que viene, a mitad de mes, tengamos la última edición del ciclo de este año. Y los invito, obviamente, a participar a todos y todas. Muchas gracias.